Muchas gracias, Corrales. Muchas gracias a todos. Gracias por esta invitación, nuestro 5º año de este maravilloso proyecto. Pues como ya tuvieron el honor de presentarme, me llamo Enrique Moner, soy el jefe de la terapia intensiva del Hospital San Angelín, la casa de ustedes. Por favor, síganme en redes sociales. Bañuelos Hub y yo tenemos una apuesta a ver quién tiene más seguidores. No los sigan a ellos, síganme a mí. No tengo conflictos de interés, lo cual quiere decir que nadie me paga por dar esta plática. Generalmente yo decía, aunque yo creo que deberían, pero yo pagaría por estar aquí con ustedes. Vamos a hablar de frecuencia cardíaca. En primer lugar, en las diapositivas se van a dar a ustedes cuenta que tienen este número en la bibliografía, que ustedes pueden poner en Sci-Hub. Ella es la persona que está haciendo posible que todos leamos cualquier artículo. Yo no sé si es correcto o no es correcto, pero les voy a ser sincero, es lo que yo hago y pues uno no puede hacer las cosas y decir que está haciendo otras cosas, ¿no? Y si ponen este número, que es el PMID, que es más fácil que poner el DOI en Sci-Hub, van a tener los artículos que estamos, y cuando haya una opinión en las diapositivas va a haber una flecha. Rojo es algo que no debemos hacer, algo así como más de 10 mililitros por kilogramo de peso. Amarillo es algo que no sabemos si tenemos que hacer, pero hay una buena evidencia, tal vez 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso, y verde lo que tenemos que hacer, 6 mililitros. Es el nivel de evidencia, es el semáforo de la evidencia. Bueno, la taquicardia nunca es buena, mata el alma y la envenena. Realmente no entiendo muy bien cómo primero la mata y después la envenena, pero así es la frase. El doctor Michael Pinsky, tal vez el más grande fisiólogo y intensivista en la actualidad, si la terapia intensiva fuera música country, este hombre sería Elvis. 4 reglas, siendo la primera la más importante. La taquicardia nunca es buena. Yo le puse un corolario. Nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si el paciente continúa taquicárdico. Si el paciente tiene dolor, va a estar taquicárdico. Si tiene sepsis, va a estar taquicárdico. Si tiene miedo, va a tener taquicardia. No sabemos qué tiene, pero tiene algo y nunca van a ser buenas noticias. Si ustedes usan esto, nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado. Si el paciente continúa taquicárdico, habrá valido la pena todo este congreso para mí. Es una cuestión de rapidez y tiempo. Si un paciente tiene todo el tiempo, menos de 90 de frecuencia cardíaca, en el 10% del tiempo una frecuencia mayor de 90, su mortalidad es muy baja. Pero si está en 125 por más de 25 minutos, hay un aumento del 25% en la mortalidad. Si tenía apéndice, había que operarlo, apendicitis, y lo dejamos taquicárdico 25 minutos en 125, esa baja mortalidad de apendicitis se está incrementando solo porque está taquicárdico. La persona que tenga la mayor frecuencia cardíaca en esta sala se está muriendo más rápido que los demás. Yo no sé ustedes, yo estoy beta bloqueado. Pero también es una cuestión de edad y masa muscular. Yo espero que todos lleguemos así a ser adulto mayor. Esta fórmula fue desarrollada para ver cuál es el VO2 máximo y nosotros la utilizamos para ver cuál es la frecuencia cardíaca máxima que puede tolerar una persona. Son 220 menos edad, que ustedes saben que eso es la frecuencia cardíaca máxima de una persona, dividida entre su frecuencia cardíaca actual multiplicada por 15. Si esto les da más de 25, ese paciente tiene una adecuada tolerancia al estrés que esté sufriendo en ese momento. Si es menor de 20, ese paciente no tolera el estrés al que está siendo sometido en este momento. Vamos a presentar el análisis próximamente de más de 2,000 pacientes y lo que encontramos es que el índice de choque y el VO2 máximo es una muy buena forma de saber qué paciente no está tolerando la hemodinamia. Entonces, la conclusión de esta plática es: evalúe primero al paciente más taquicárdico. Si 2 pacientes tienen el mal gusto de tener la misma frecuencia cardíaca más elevada, entonces tiene que evaluar primero al de mayor edad o al de menor masa muscular. Y si tienen el mal gusto de que hay 2 pacientes con la misma frecuencia cardíaca muy elevada, la misma edad y la misma masa muscular, les sugiero que atiendan primero al paciente del signo cáncer. ¿Saben por qué? Porque yo soy cáncer. La hipotensión siempre es patológica, pero desgraciadamente no siempre es mortal.
Esperar a que el paciente esté hipotenso para empezar a actuar es esperar demasiado. Por ello, juntamos las dos leyes en el índice de choque. No necesitamos una calculadora. Si alguien tiene más frecuencia cardíaca que presión sistólica, se está muriendo y tenemos que hacer algo al respecto. Dos frases le han hecho mucho daño a la medicina. Son pegadoras, como las canciones, como el reggaetón o eso. Y la gente piensa que se vuelve interesante diciéndole, espero no molestar a nadie, pero yo espero que ustedes nunca digan esta frase, no la enseñan a las nuevas generaciones. La primera es, el paciente así la usa. Oiga, doctor, el paciente tiene 120 de frecuencia cardíaca. Ah, así la usa. Bueno, le faltó decir, así la usan los que se están muriendo. La otra es, el paciente está aguantando. Yo siempre me imagino a alguien con una piedra arriba, esos son los que están aguantando. Quien tiene más frecuencia que presión sistólica está en la definición que nos dio Collins de choque. En una breve pausa, en el acto de morir, y cada uno de ustedes sabrá qué hace en esas pausas. Este es un abordaje que yo utilizo. El único paciente hemodinámicamente estable con exclusivamente datos clínicos tiene un índice de choque menos de 0.8 con una frecuencia respiratoria menos de 20. Si tiene más de 1, está inestable. Si está entre 1 y 9, pero no está consciente, tiene un Glasgow menos de 15, está inestable. Si tiene más de 55 años en estos rangos, es muy probable que esté inestable. Y si tiene taquipnea entre estos rangos, también es muy probable que esté inestable. Les aseguro que quien utilice este flujograma no necesita un ecocardiograma para saber que el paciente está inestable. Tal vez lo necesite para saber cuál es la causa de la inestabilidad. Pero si ustedes necesitan un ecocardiograma para saber que está inestable, pues hay que dedicarnos a otra cosa. El doble producto es la frecuencia cardíaca por la presión sistólica. En el momento en el que ustedes digan, ya terminé de reanimar a mi paciente, le pasé no mucha solución fisiológica, tal vez le puse algo de vasopresina, etcétera, etcétera. Cuando ustedes digan, el paciente está reanimado, la multiplicación de la frecuencia cardíaca por la presión sistólica tiene que ser mayor de 11,000. Si la multiplicación es menos de 11,000, es muy probable que el paciente esté subreanimado y tenemos que buscar cuáles son las causas de esta subreanimación. Aquí es donde sí sería fundamental ver la ecocardiografía para ver si nos falta volumen, si nos sobra volumen, etcétera, etcétera. Pero cuando ustedes digan, este paciente ya lo reanimé bien, terminé, llegó al área de choque, etcétera, etcétera, asegúrense que sus palabras se completen con tiene más de 11,000 de doble producto. El estudio Andrómeda ya se mencionó hace un momento, no es que uno le esté viendo las piernas a la gente, estamos buscando hipoperfusión. Funciona igual que el lactato, pero hay combinaciones mortales. La piel fría y marmórea, ya lo dijo el doctor, el llenado capilar y la hipotermia. Aquí viene otra situación, no todo es taquicardia. El paciente taquicárdico es un paciente grave, pero el paciente que debería estar taquicárdico y no lo está, es el paciente más grave al que ustedes están enfrentando porque es un paciente que ya no tiene ningún tipo de reserva fisiológica. Es decir, todo paciente, no necesitan ustedes un Swan-Ganz, un ecocardiograma con ITB, todo paciente que tenga una sistólica menos de 100 con menos de 60 de frecuencia cardíaca tiene un bajo gasto cardíaco para sus demandas metabólicas. Todo paciente que no esté lo suficientemente taquicárdico en relación a lo que las resistencias le están pidiendo, tiene un bajo gasto cardíaco. Esto es muy interesante, fíjense ustedes. Yo no consideraría que alguien con más de 140 de sistólica pudiera tener bajo gasto cardíaco, pero si no tiene una taquicardia que se corresponda, generalmente la relación en frecuencia cardíaca, presión sistólica debe ser de 0.8, como un índice de choque normal. Si está por debajo de 0.8, es muy probable que el gasto cardíaco no sea el adecuado para ese paciente. Este es un super CIRS, ya que el CIRS anterior parece que no funciona. Bueno, yo la forma en la que espero que lo recuerden es como este Superman malo que se llama Bizarro, pero la parte más importante del super CIRS es una frecuencia cardíaca mayor de 120 por minuto. En el CIRS, cualquier paciente con más de 90 de frecuencia cardíaca debe de alertarnos a preguntarnos si está o no séptico. Pero si tiene más de 120, no solo tenemos que preguntarnos si está séptico, tenemos que empezar a reanimarlo si tiene alguno de estos especialmente. Taquipnea, como ya lo vimos hace un momento, hipotensión, hipertermia. La hipertermia es peor.
Perdón, la hipotermia es peor que la hipertermia, tenemos que pensar. Muchas veces uno no se alarma porque el paciente tiene 36 grados. El paciente con sepsis y 36 grados está hipotérmico y el estado mental alterado. El doctor Jean-Louis Vincent, también otro grande de la terapia intensiva, sacó esta editorial de cómo trata él a los pacientes sépticos y a mí me llamó mucho la atención esta frase. Yo evalúo la variabilidad respiratoria la mayor parte del tiempo de manera subjetiva. Yo espero que ustedes vean claramente, los que están hasta atrás también, esta línea pletismográfica no tiene variabilidad de pulso y esta línea pletismográfica tiene una variabilidad muy amplia. Lo primero que yo hago es ver la frecuencia cardíaca, lo segundo que yo hago es ver la variabilidad que tenga la frecuencia cardíaca, incluso en el electrocardiograma. Ustedes pueden ver variabilidad respiratoria del RR. Lo que tienen que decir es interacción cardiopulmonar. Olvídense ustedes de este mito de la respuesta a volumen. Yo no participaría en un estudio para saber si el paciente tiene respuesta a volumen. Yo quiero enseñarles que, intubado o no intubado, el paciente que tenga una variabilidad pletismográfica muy alta es un paciente con una excesiva interacción cardiopulmonar, que puede ser hipovolemia, pero ojo, también puede ser falla de ventrículo derecho. Los pacientes con nula variabilidad no tienen interacción pulmonar y tenemos que pensar en una sobrecarga de volumen y algunas otras características. Vean este ejemplo. Este paciente tiene una variabilidad extrema. Este paciente tiene un taponamiento cardíaco. Entonces, ustedes ven un paciente taquicárdico, ven un paciente hipotenso, ven una variabilidad excesiva y ustedes tienen que pensar en que es un paciente con una interacción cardiopulmonar muy severa. Por ejemplo, un taponamiento cardíaco. Si les dicen, oigan, viene llegando un paciente de la unidad de hemodinamia, se acaba de infartar, le hicieron un cateterismo, lo pasan a la terapia intensiva y ven esto, pues tenemos que sospechar de un ecocardiograma. Aquí hay una nula interacción cardiopulmonar en un paciente con sobrereanimado con un balance positivo de 6 litros por una fractura de dedo meñique. Entonces, ustedes pueden sospechar que hay una nula interacción. Nula interacción quiere decir que el paciente no es respondedor. Insisto mucho, hablar de interacción cardiopulmonar es independiente de si el paciente está o no está intubado. Respondedor a volumen tiene que estar intubado, pero pues yo no me preocupo mucho en esto de respondedor a volumen. Vean la línea pletismográfica. Lo normal es que veamos el punto dícrota en el tercio medio del complejo de la pulsoximetría. Vean toda la información que hay debajo de un dedo. Cuando es pequeña no tiene punto dícrota o el punto dícrota está en el tercio superior, ese es un paciente excesivamente vasoconstreñido. No les digo que con esto ya no necesitamos Swan-Ganz, pero antes de que llegue el ecocardiograma, antes de que alguien ponga un Swan-Ganz, ustedes pueden ver la línea pletismográfica del pulsoxímetro. Todos tenemos un dedos largo y todos tenemos un pulsoxímetro en nuestras unidades, espero, porque si no los tienen, pues tampoco creo que estén en una unidad de urgencia o terapia. Y si hay una deflexión negativa o hay un espacio entre el siguiente complejo y el predecesor, vean cómo aquí termina la caída, inmediatamente regresa. Aquí hay un espacio antes del siguiente complejo. Eso es una vasodilatación extrema, especialmente este complejo. Simplemente ver el pulsoxímetro de un paciente con taquicardia me ayuda a saber, es taquicárdico con resistencias muy aumentadas, quizás sea hipovolemia, es taquicardia con vasodilatación excesiva, tal vez sea sepsis. Vean, veamos si pusieron un poquito de atención. Esto, ¿qué onda sería? Vasodilatación, muy bien, tipo 4. ¿Y tiene o no tiene interacción cardiopulmonar este paciente? Este es un paciente con una importante vasodilatación y mucha interacción cardiopulmonar. Tengan mucho cuidado porque ver mucha interacción cardiopulmonar no solo es hipovolemia, también puede ser falla de ventrículo derecho. Así es como lo tenemos que pensar. Esto también, verlo del electrocardiograma del final de la S al final de la T, se llama tiempo de flujo, corregido con esta fórmula, el tiempo de flujo medido,
Frecuencia cardíaca menos 60 por 1.29 y le sumamos a lo que salió el tiempo de flujo medido. Los pacientes con menos de 300 de tiempo de flujo posiblemente tienen un componente de hipovolemia. No les digo que con esto ya no necesitamos ecocardiograma, colapso de la vena cava, pero esto es algo que se puede hacer. Los pacientes que tienen más de 340 tienen algún grado de hipervolemia o están severamente vasodilatados. Si lo piensan así, nunca se van a equivocar y esto les va a dar mucha información. Y más importante, ahora todo mundo pregunta, oye, estás reanimando al paciente, ¿por qué no le hiciste un levantamiento de piernas? Y pues yo lo único que respondo es que lo acabo de conocer. Pero, vean este ejemplo, el paciente tiene un tiempo de flujo medido de 240, con 110 de frecuencia cardíaca, tiene 300 y está vasoconstriñido. Este es un paciente que si le pongo volumen va a subir la presión arterial. En comparación de este paciente, vean la presión 70/30, 250 de tiempo de flujo, corregido a 131, tiene 340 y está vasodilatado. Este paciente, si yo le pongo volumen, no va a subir la presión arterial. Este paciente necesita vasopresores y es algo que podemos hacer rápidamente a la cabecera del paciente. Esto es maravilloso porque todos los estudios de levantamiento de pies nos indican que tenemos que tener algo que responda muy rápido a volumen, el gasto cardíaco, capnografía, etcétera, pero ustedes ven el tiempo de flujo basal del final de la S, del final de la S al final de la T, hacen el levantamiento de pies. Si el tiempo de flujo aumentó más de 15 milisegundos, ese paciente es respondedor a volumen. Todos podemos hacerlo en cualquiera de nuestra área de choque, en la terapia intensiva, en quirófano incluso. Si el paciente al hacer un levantamiento de pies no aumentó el tiempo de flujo basal o fue negativo, ese paciente no es respondedor a volumen. Para mí es la mejor prueba que podemos hacer para saber si el paciente es respondedor o no respondedor. El paciente puede estar extubado, puede estar con fibrilación auricular, bueno, con fibrilación auricular no, pero puede estar con otras condiciones que las demás pruebas dinámicas no nos ayudan. Otra situación es medir de la Q al final de la S y del final de la S al final de la T. Se llama periodo preeyectivo y tiempo de eyección ventricular. Lo tenemos que hacer en el ecocardiograma. Vean, de PEP a TEP. Cuando esta relación, vean, este paciente tiene 63 de fracción de eyección, PEP de 67, TEP de 273, la relación PEP sobre TEP, 0.24. Cuando esta relación es más de 45, la fracción de eyección está por debajo de 45. Mientras esperamos a que llegue un ecocardiograma, si tal vez nosotros no somos tan buenos para hacer ecografías, si el paciente está obeso o tiene algún problema de ventana, podemos utilizar PEP sobre TEP para darnos una idea de si el paciente tiene una fracción de eyección adecuada o no adecuada. Cuando el PEP sobre TEP es mayor de 50, la fracción de eyección está disminuida. A lo mejor no les puedo decir qué tan disminuida, pero sí sé que un paciente que tiene PEP sobre TEP de 20, su principal problema no puede ser la fracción de eyección. Es una información muy útil. El futuro es la variabilidad del RR. Soy famoso por equivocarme en esto del futuro, pero realmente si ustedes toman sus celulares y buscan una aplicación que se llama Pulse by Camera, pulso por cámara, perdón por mi inglés, ustedes ponen el dedo en la cámara de su celular y les va a dar su frecuencia cardíaca y su onda pletismográfica de pulso desde su celular, completamente gratuito. Se llama Pulse by Camera. Vean, este es mi celular, esta es mi frecuencia cardíaca y esto es mi variabilidad RR. La variabilidad RR, cuando este número, la desviación NN, es menor de 15 milisegundos, la mortalidad por sepsis se triplica. Esto es una cosa increíble, yo espero que pronto lo tengamos en todos los monitores, podemos tenerlo en el iWatch, podemos tener a todo un hospital monitorizado. El paciente que pierda la variabilidad del RR es un paciente hemodinámicamente inestable. Los pacientes que tengan menos de 20 de este número de variabilidad de RR son pacientes muy graves y tal vez sea la mejor forma de activar un equipo de respuesta rápida, todo a través de la frecuencia cardíaca.
En conclusión, la taquicardia nunca es buena. Evalúe primero al paciente más taquicárdico o de mayor edad o con menor masa muscular. Y el corolario fundamental de esta regla, nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si el paciente continúa taquicárdico. Recuerden, el éxito es aprender de ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Estos son mis principios, si no les gustan tengo otros. Y esto es una cosa que el doctor Bañuelos me enseñó a hacer, es un QR, ustedes pueden tomarle una foto, leerlo en su celular, van a tener toda la presentación y los artículos en donde está esto basado. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. No es necesario que aplaudan.